grabar en esta computadora. Gracias por estar esta noche en nuestro club de lectura. Estamos leyendo el libro de Neale Donald Walsch, Las Nuevas Revelaciones. Entonces quedamos en la página 43. Voy a retomar desde la partecita de Sería Herejía para continuar con nuestra lectura. Gracias, Adriana, por estar aquí. Gracias, mi Nancy. Y vamos a empezar. ¿Sería herejía afirmar que somos tan especiales como Jesús? ¿Sería el colmo de la arrogancia espiritual que somos tan sabios como Moisés? Lo sería. ¿Lo sería? ¿Acaso no dijo Jesús, yo y el Padre somos uno, y quienes oyen la palabra de Dios y la siguen son mis hermanos y mis hermanas? Quizá, pero ser hermanos y hermanas no significa que un hermano no pueda ser más especial que el resto. Pregunta a una madre cuál de sus hijos es más especial. ¿Y no dijo Jesús que sus propios milagros, entre comillas, las obras que yo hago también, ustedes las harán y harán obras aún más grandes que estas? Sí, pero dijo esto de las personas que creen en Él, entre comillas, aquel que cree en mí. Dijo, hará estas cosas y otras aún más grandes. Lo cual significa, si creen que soy el Hijo de Dios y puedo hacer esas cosas, también las pueden hacer ustedes, ¿no? Supongo que podría interpretarse así. Jesús estaba poniendo un ejemplo, así como Mahoma. Los maestros han puesto siempre esos ejemplos para alentar a los demás a seguirlos y a que vivan como ellos han vivido y a que sean como ellos han sido. Todos los musulmanes intentan emular la vida de Mahoma, los cristianos la de Jesús, los budistas la de Siddhartha Gautama. ¿No crees que bien podrías emular la vida de tus más grandes maestros espirituales? Sí, supongo que sí. Bueno, emular significa, entre comillas, procurar igualar o superar. Ahora, mira las dos últimas palabras de esta oración. Míralas. ¿Entiendes lo que implican? Súbelo. Perdón. Ya. No sería el... Sí, sigue. ¿Y ahora qué se hizo? ¿No sería el engaño más cruel que de todos alentarte primero a hacer esto y después declarar que es imposible? Nunca lo pensé de esa manera. Bueno, piénsalo de esa manera. Por eso te digo, un auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros. El auténtico líder no es aquel que cuenta con más seguidores, sino aquel que crea más líderes. Un auténtico rey no es aquel que tiene más súbditos, sino aquel que hace que la mayoría de ellos acceda a la realidad. Un auténtico profesor no es aquel que posee más conocimientos, sino aquel que logra que la mayoría de sus semejantes lo adquiera también. Y un auténtico Dios no es aquel que cuenta con el mayor número de siervos, sino aquel que sirve al mayor número de ellos, haciéndose así dioses. Esto es, pues, el propósito y la gloria de Dios, que sus súbditos dejen de serlo y que todos los conozcan no como inalcanzable, sino como lo inevitable. Entre paréntesis DCCDI. De Conversaciones con Dios 1. Ok. Oh, me encanta eso que dices. Dios no es lo inalcanzable, sino lo inevitable. Es una afirmación extraordinaria. La consideras extraordinaria solo porque se te dijo que lo cierto era lo contrario. Se te dijo que no puedes alcanzar la santidad y que, desde luego, nunca debes exigirlo. No obstante, ¿acaso no es cierto que los maestros cuyas enseñanzas siguen muchos de ustedes hayan hecho eso exactamente? Sí, ¿Y no los han alentado a seguir su ejemplo? sí, sí lo han hecho. Entonces, ¿por qué dirían que es apostasía o blasfemia hacerlo? No lo sé.
Es un ejemplo de las contradicciones que se encuentran en su comprensión de lo que los mensajeros reverenciados por sus religiones han dicho. Pero ahora aquí tienen una segunda nueva revelación. Cada ser humano es tan especial como cualquier otro que haya vivido, viva hoy o vivirá. Todos y cada uno de ustedes son mensajeros. Llevan un mensaje a la vida, sobre la vida, todos los días, cada hora y a cada momento. Todo lo que piensan, dicen y hacen es su mensaje. Su vida entera es su enseñanza. Si pensaran que otros mañana caminaran por el sendero que ustedes tomaron hoy, ¿lo volverían a tomar? Tal vez piensen que la gente no los mira, pero lo hace. Los observa más gente de la que creen. De hecho, todos aquellos cuyas vidas ustedes tocan son tocados por su ejemplo. Con él les dan información sobre la vida. Les dicen cómo es, cómo funcionan las cosas, cómo son las cosas, y ellos los emularán, los imitarán, integrarán su información en su mundo y la harán parte de sus propias vidas. Sus hijos harán esto. Lo mismo hará la gente, familiares o no, que los vean y los conocen y son tocados por ustedes. Sus vecinos lo harán. Su nación lo hará. Ustedes son la nación. La nación la conforman ustedes. Ustedes son su religión. Su religión la conforman ustedes. Son la primera ficha del dominó. Si ustedes caen, también lo hace el resto de las fichas. Por lo que si ustedes caen, entre comillas, también ellos caerán. Así pues, no caigan por cualquier cosa, más bien caigan en. Síganle los pasos a su yo más alto, porque su yo más alto anda por el camino. Alíñense con sus pensamientos más altos, pues sus pensamientos más altos los conducen a ese camino. Caigan en el amor, enamórense, pues el amor es ese camino. Luego, miren las cosas caer en su hogar, acomodarse, todo gracias a ustedes. Vayan mensajeros que son. Estamos a la altura de la obra de Dios, ustedes y yo. Así que sigamos. Nunca me vi como un mensajero. Lo eres. Y es importante que lo sepas. De otra manera, te pasará la vida esperando a aquel que traerá el mensaje, aunque la raza humana entera haya buscado a lo largo de la historia al elegido. En ocasiones, la raza humana ha anunciado que ha encontrado el elegido y después de hacer esa declaración han decidido que no pueden haber otro mensajero. Ni entonces, esto no fue algo que yo les dijera, fue algo que inventaron, fue algo que decidieron por sí mismos. El hecho es que saben, todos ustedes saben intuitivamente, lo que funciona y lo que no funciona para llevarlos a donde dicen que eligen ir y para crear lo que eligen crear. Ya han dicho lo que eligieron crear en un mundo de paz, armonía y felicidad. Hay una brújula dentro de ustedes que señala en esa dirección. Hay un criterio con el cual pueden medir cada opción, una escala contra la cual puede empezar cada decisión. Llevan dentro un sistema de guía interno y pueden llamarlo como gusten, intuición, corazonada, confianza o latido, pero no pueden negar que está allí. Es una conciencia mayor, es una sensación de seguridad y cuanto más confían en él, más sabrán que pueden confiar en él. Muy bien. Sigo trabajando en el paso 3. Estoy dispuesto a concebir una nueva comprensión de Dios y la vida, pero déjame ver si me queda claro. Dices que debemos hacerle tanto caso a las palabras de un taxista de Fonis como a las de Moisés, Jesús o Mahoma. ¿Por qué lo preguntas de esa manera? ¿Por qué no preguntas eso sobre Confucio o Siddhartha, Gautama o Pantajali? ¿Por qué no le eliges como comparación a Baha'u'lláh
o Jalal al-Din Rumi o Joseph Smith. ¿Y qué tiene de malo Paramasha Yogananda? Es la segunda vez que sacas a relucir esta cuestión. ¿Estás diciendo que personas como Siddhartha Gautama fueron tan santas como Jesús? Lo llamaron Buda, ¿no es así? Está bien, elegí el equivocado. ¿Qué pasa con Joseph Smith? Seguramente no lo vas a poner en la misma categoría que Buda, Moisés, Jesús y Mahoma, ¿Por qué no? porque simplemente no es correcto, entre comillas, es todo. Ahora a mí, déjame a mí ver si esto me queda claro. Mahoma inspiró el Corán, ¿verdad? Sí, es lo que sé. Y Joseph Smith escribió el libro del Mormón. Sí, Entonces, afirmas que el Corán es más sagrado que el libro del Mormón porque Mahoma es más santo, entre comillas, que Joseph Smith. bueno, no digo eso, pero sospecho que la mayoría de los musulmanes lo diría. Y los cristianos dirían lo mismo sobre el Nuevo Testamento y Jesús si los compararan con Joseph Smith. Y los judíos dirían lo mismo sobre la Torá y Moisés al compararlos con Joseph Smith. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No quiero hablar por nadie más. Solo puedo hablar sobre mi observación a través de los años. He observado que la mayoría de los cristianos no dirían que la palabra de Dios, el libro de Mormón, es tan autorizada como la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. A pesar del hecho de que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, mormones, definitivamente se consideran cristianos. Y no sé lo que dirían los judíos respecto a si el libro de Mormón tan claramente la palabra de Dios como la Torá. Tal vez diría, ¿quién puede saber? Probablemente entablarían un buen debate al respecto. Como dije, estoy confundido. De acuerdo. Vayamos a otras comparaciones. ¿Quién es más santo, entre comillas? ¿Jesús, Moisés o Mahoma? No lo sé. Me preguntas algo que no sé. Bueno, Moisés trajo los 10 mandamientos, ¿no es así? Jenny, estás llegando muy tarde. O sea, la señal. Oh, pero ahí seguías tú. Leyendo seguías. Dime, Sí, tú sigues ahí leyendo. ¿sigo? Sí, ahí sigues tú. Bueno, Moisés trajo los 10 mandamientos, ¿no es así? Jesús creó las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Estás de acuerdo? Es que estás llegando demasiado tarde, no sé si a todas. Pero es que sigues tú, yo todavía. Creo que no está, es que creo que... Doris, ¿qué Sí, es como opinas? si se le cayera la señal a Jenny. Entonces, claro, leen como a destiempo porque Jenny tiene la señal como un poquito baja. Espérame. ¿Me esperas si te consigo el cable? Porfa. ¿Cómo está ahí? Uy. Un minuto, ya estamos solucionando lo de la señal, perdón. Aló. Espera que se está conectando.
Dale, acuérdate de quitarle el wifi. Ya, creo que ir. Listo, compártela otra vez y miramos si que ahora sí llegues a tiempo. Ok, ibas por la respuesta por la respuesta, mi Nancy. ¿De acuerdo? No, De acuerdo, vayamos. bueno, sí. De acuerdo, vayamos a otras comparaciones. ¿Quién es más santo? ¿Jesús, Moisés o Mahoma? No lo sé. Me preguntas algo que no sé. Bueno, Moisés trajo los 10 mandamientos, ¿no es así? Jesús creó las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Estás de acuerdo? Y el Corán trata sobre las palabras de Mahoma, ¿no es así? Entonces, ¿quién es más santo? ¿Estás tratando de iniciar una discusión aquí? Yo no, pero los seres humanos sí. Tiempo y nunca la terminaron. En su esfuerzo por terminar, en su esfuerzo por terminarla, amenazan con acabar con ustedes. Allí está el problema. Eso es parte de lo que está sucediendo en el mundo. Sigues diciendo eso. Por eso estoy preparándote para la tercera nueva revelación. ¿Cuál es? Ningún camino hacia Dios es más directo que otro. Ninguna religión es la única religión verdadera. Ningún pueblo es el pueblo elegido y ningún profeta es el profeta más grande. Si eso es cierto, entonces debemos descartar todas las suposiciones que hemos hecho en la creación de nuestras creencias. Tenemos que arrancar cada tabique que hemos puesto. Les he dicho aquí que el problema que hoy enfrenta el mundo es espiritual. No puede resolverse por medios políticos, no puede resolverse por medios económicos ni por medios militares. Solo se puede solucionar mediante un cambio de creencias. Las creencias a las que hoy se les invita a explorar y a las que tal vez quieran adoptar están expresadas en las nuevas revelaciones que se les entregan aquí. Examinen estas nuevas revelaciones con cuidado. Reflexionen sobre ellas seriamente. No se les han estado dando sin razón. Han pedido ayuda. Han preguntado cuáles son las nuevas ideas que la raza humana puede tomar en cuenta. ¿Cuál es nuestro punto de apertura para la discusión? ¿Cuáles son los nuevos pensamientos en los que podemos inspirarnos y con cuáles podemos inspirar a otros? Estas nuevas revelaciones se dan como respuesta a su petición de ayuda. Pero nos pides que tomemos todas nuestras creencias actuales y las volteemos de cabeza. Sus creencias actuales pusieron su mundo de cabeza y de adentro hacia afuera. Ustedes mismos se están despedazando, reventando, rompiendo en jirones, jalándose en todas las direcciones, envenenándose con sus creencias. Sus creencias actuales ya no los sostienen, los están matando. Pueden detener eso si siguen los 5 pasos para la paz. De acuerdo. Estoy dando el paso 3 ahora mismo. Declaro que estoy dispuesto a concebir una nueva comprensión de Dios y de la vida. Bien. Ahora, ¿te acuerdas del paso 4? El paso 4 es elegir ser tan valientes como para explorar y examinar nuevas comprensiones. Y si se alinean con nuestra verdad y conocimientos internos, ampliar nuestro sistema de creencias para incluirlas. Perfecto. Eso es exactamente lo que este diálogo se propone darte la oportunidad de hacer. ¿Estás listo para hacer una exploración? De acuerdo, pero estoy nervioso. Sigo sintiendo algo de miedo. Siento como si fueras a sacudir los cimientos de todo lo que la gente en el mundo considera cierto. Pero eso es exactamente lo que su planeta necesita en este momento.
Muy pocas personas están explorando sus ideas. Muy pocos están siquiera dispuestos a considerarlas. Necesitan el valor para hacerlo, porque las nuevas ideas pueden ser desafiantes. ¿Tú lo tienes? Bueno, si no tengo que estar de acuerdo contigo, si solo vamos a hablar, En algunas sociedades eso es algo muy grande. A la gente no se le motiva a hacerlo. De hecho, en algunas partes ni siquiera se les permite que lo hagan. No hay duda de que en algunos círculos se prohibirá la lectura de este libro. bueno, supongo que estoy entre los valientes entonces. No solo tú, sino cualquiera que lea este libro y cualquiera que no haya abandonado su lectura hasta este momento. Muy bien, aquí estamos. Así es que vamos a explorar. Vamos a examinar creencias, ¿verdad? Sí, son los puntuales de toda la experiencia humana. Aunque algunas de ellas parecen tener que ver solo con Dios y por lo tanto parecería que solo afecta a quienes creen en Dios, ahora verán cómo esas ideas de Dios sobre Dios han influido profundamente en la vida secular. Sí, ya hablaste de eso antes. No hay que creer en Dios para que influyan uno en las conversaciones sociales creadas por quienes sí lo hacen. Estas conversaciones sociales producen imperativas culturas, maneras en que todas las personas creen que tienen que vivir sus vidas porque, entre comillas, así son las cosas. Entonces, a veces la religión afecta a lo no religioso. Así es, exactamente. Al final, la religión organizada solo es un sistema de creencias. Todas las conductas humanas se basan en creencias humanas y un conjunto de creencias alimenta a otro, creando lo que llamarían supercreencias que trascienden las religiones particulares o las filosofías seculares. Con las creencias, como sucede con todas las cosas, el todo es mayor que la suma de las partes. Por ello, es pertinente explorar las creencias religiosas básicas, sea uno religioso o no. Abordé esto brevemente por respeto a los ateos sinceros y a los agnósticos. Quería darles una razón para continuar en la discusión. Lo único que tiene que hacer cualquiera a quien le preocupe la vida es echar un vistazo al mundo que lo rodea. Esta vez es la única razón suficiente. Sin duda, estamos en un lugar muy precario. Y son sus creencias los que las han puesto allí. Desde luego, hay muchas creencias sobre Dios, aunque 5 de ellas son fundamentales, promulgadas por los cientos de religiones hoy establecidas en la tierra, que comparten la mayoría de las religiones organizadas y en las que basan sus dogmas fundamentales, aunque variados. La principal creencia humana sobre Dios es que Dios necesita algo. Esa idea es fundamental en la mayoría de las construcciones de Dios que la gente ha hecho. Según esta fórmula, Dios es un ser en el universo que necesita y quiere algo para ser feliz. Aunque se describe a Dios como el ser supremo, también es cierto, según esta fórmula, que en ciertas experiencias y condiciones Dios se molesta. Por último, esta molestia se convierte en ira, la cual finalmente provoca un justo castigo. En resumen, Dios les pide que ustedes sean, hagan y tengan unas cosas y que no sean, hagan ni tengan otras. Estas son las expectativas y exigencias de Dios. Y si no las cumplen, ay de ustedes. Eso es exactamente lo que las monjas solían decirme en la primaria católica. Ay de ti si no obedeces las leyes de Dios. Así decían las hermanas de la caridad. Estas exigencias de Dios han sido enunciadas y compendiadas de distintas maneras en los cánones de sus diferentes religiones, pero en esencia dicen lo mismo. Tal vez el sumario más familiar es el que se conoce como el Decálogo o los 10 mandamientos, entre comillas. La creencia de que Dios pide cosas para ser feliz es una falacia. Es la falacia número 1 de las 5 falacias sobre Dios. Dios es todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. No hay nada que no sea Dios. Por lo tanto, Dios no quiere ni necesita nada en absoluto. Por consiguiente, aquí está la cuarta nueva revelación. Dios no necesita nada.
Dios no exige nada para ser feliz. Dios es la felicidad misma. Por lo tanto, Dios no exige nada de nadie o de algo en el universo. Eso no puede ser cierto. Lo es. No puede ser. Casi todas las escrituras sagradas de todas las religiones del mundo tienen una larga lista de exigencias que Dios ha impuesto a la raza humana. Esto incluye conductas, rituales, ceremonias y hasta costumbres relacionadas con la dieta y la ropa. Su gracia divina antes hace Bhaktivedanta Swami, fundador de la Sociedad Internacional para el Conocimiento de Krishna, quien escribió el libro Bhagavad Gita, tal cual es, afirmó en su introducción que uno debe entender que el punto central del Bhagavad Gita es este, entre comillas, en vez de satisfacer sus propios sentidos materiales personales, el hombre tiene que satisfacer los del Señor. Esta es la perfección más alta de la vida. El Señor lo quiere y lo exige, cierro comillas. Eso no es cierto. ¿Su gracia divina se equivoca? Su gracia divina no fue precisa en ese escrito. Esa es una afirmación inexacta. Bueno, entonces tomemos la Torá. Tiene una larga lista de arriba a abajo de reglas que hay que respetar como ley de Dios. Lo mismo hace el Corán, por mencionar solo otras dos de las sagradas escrituras de la humanidad. Sí, lo hacen, es verdad. Entonces echemos un vistazo a lo que dicen algunas de esas escrituras. Veamos si son la clase de afirmaciones que atribuirían a Dios. El libro del Deuteronomio dice que si un hombre se casa con una mujer y descubre que no es virgen y su familia no puede probar que era virgen antes de su matrimonio, entre comillas, será llevada a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de su pueblo la lapidarán hasta matarla. Cierro comillas. Espera un minuto. Esa es la ley de Dios. Como se dijo que fue entregada a Moisés, sí. La Torá también dice que si se descubre que un hombre y una mujer mantienen una relación adúltera, ambos serán llevados a las puertas de la ciudad y lapidados hasta morir. Uy, ¿podemos detenernos solo un minuto? Y a Dios le preocupa también otros asuntos de la vida real, la ropa. Por ejemplo, una gran mujer, entre comillas, no debe usar ropa de hombre, pues Dios nuestro Señor abomina a cualquiera que lo haga, dice la Torá. Bueno, allí van pantalones y traje sastre. También dice, entre comillas, no use ropa de lana y lino tejidos juntos. Oye, espera un minuto. Por consiguiente, solo algunas personas son bienvenidas a la casa de Dios. Si resulta que eres un niño nacido fuera del matrimonio, no puedes entrar. No, No, ningún hijo ilegítimo, entre comillas, ni ninguno de sus descendientes pueden entrar a la congregación del Señor hasta la 11ª generación. Además, si cierta parte de su cuerpo es herida por un accidente o como resultado de la guerra, tampoco pueden unirse a otros devotos de Dios. ¿perdón? La Biblia dice, si los testículos de un hombre son aplastados o se le ha cercenado el pene, no puede ser incluido en la asamblea del Señor. Muy bien, muy bien. Vamos a pararle aquí. Pero si estas palabras son sacadas de la Biblia, ¿acaso te molestan o te avergüenzan? ¿Esas palabras están en la Biblia? Vea Deuteronomio 23, 1, 2, nueva traducción viva. Ah, una de esas Biblias, entre comillas, modernas. Sí, la versión del rey James lo dice así, entre comillas, aquel que sea herido en las piedras o le corten su miembro secreto, no entrará a la congregación del Señor, cierro comillas, pero viene a ser lo mismo. Está bien, no sé qué más decir. Y tengo sorprendentes noticias para aquellas mujeres que toman esas clases de defensa personal que se ofrecen hoy en día. ¿De veras? Sí, hacer algo de lo que aprenden en esas clases las puede ocasionar graves problemas. ¿Qué quieres decir? La Biblia dice, si dos hombres están peleando y la esposa de uno de ellos, por rescatar a su esposo, extiende el brazo y agarra las partes privadas del contrincante, se le cortará la mano sin piedad. Vaya,
Los escritores de la Biblia se traían algo con los genitales masculinos, ¿verdad? ¿Quién supones que lo escribió? Entiendo. Ah, y también tienes algunas máximas respecto a los niños que no obedecen a sus padres. Probablemente no sean puntos de vista que muchas madres compartan. Está bien. ¿Qué tiene esta particular escritura sagrada que decir sobre los niños que no obedecen? Lo que dice es, mátenlos. ¿Qué? Según la Torá, Dios dice que los maten. No lo creo. Bueno, está allí, tan claro como el agua. Abro comillas. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no obedece a su padre y a su madre, y no los escucha cuando lo corrigen, su padre y su madre lo cogerán y lo llevarán con los ancianos a las puertas de su pueblo. Dirán a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, no nos obedece, es licencioso y borracho. Entonces todos los hombres de su pueblo lo lapidarán hasta matarlo. Deben liberarse del mal que hay entre ustedes. Cierro comillas. Me imagino que con eso lo lograrían muy bien. Pero Dios no siempre confía en sus súbditos para realizar su castigo. Con frecuencia, según varias de sus sagradas escrituras, castiga directamente. Espera un minuto. ¿Quieres decir que no esperas el día del juicio? ¿Castigas a la gente cuando todavía está en la tierra? Por supuesto que sí, en especial si no creen en mí y en mi bondad. ¿No lo harías tú? Si tú fueras todopoderoso, todo sabiduría, toda bondad y gentileza y todo amor, ¿no castigarías a quienes no creyeran en ti? Quiero decir, ¿no te pondría eso verdaderamente furioso? Estás bromeando, ¿verdad? Me estás tomando el pelo, ¿o no? ¿Estás diciendo que tus escrituras sagradas están equivocadas? Ten cuidado, podrían castigarte por ello. Oh, vamos. El Corán afirma claramente, en cuanto a aquellos que no creen, sus actos son como un espejismo en el desierto al que el sediento toma por agua, hasta que extiende la mano para darse cuenta de que no había nada y encuentra a Dios, quien le salda la cuenta, pues Dios es raudo para ajustar cuentas. Entre comillas, Surah 24:39. Los musulmanes saben qué acto de Dios espera a quienes creen en mi bondad y a quienes no. Surah 9:26. Pero Alá derramó su serenidad en el mensajero y en los creyentes y mandó fuerza que vosotros no visteis. Castigó a los no creyentes. Así es como premia a quienes no tienen fe. Entonces, estamos, entre comillas, obligados a tener fe, o si no, Así es. yo no sé nada al respecto, pero simplemente no parece razonable que la fuente de toda bondad, gentileza y sabiduría castigue a la gente que por una u otra razón no cree en él. Pero yo siempre le doy a la gente una oportunidad. ¿Acaso no es razonable? Yo nunca castigo a alguien sin mandarle primero una advertencia de que haría bien en volver al redil y creer en mí. Si aún así no cree en mí, lo destruyo por completo, pero nunca sin una advertencia. No conozco a ese Dios del que hablas. Creo que lo estás inventando. ¿Lo estoy inventando yo o ustedes? ¿Qué quieres decir? Lee tus propias sagradas escrituras, los escritos de los humanos. Leamos una vez más del Corán en Sura 17, 15, 16. No habremos de visitar con nuestra ira hasta que hayamos enviado un mensajero, entre paréntesis, hecho una advertencia. Cuando decidimos destruir una población, primero enviamos una orden absoluta a quienes se les han otorgado las cosas buenas de esta vida y aún así la transgreden, de modo que la palabra demuestre su verdad contra ellos. Entonces los destruimos totalmente. La verdad es que el mundo está lleno de pecadores por todos lados, gente que no cree que soy Dios y que soy bueno, y que hace cosas que no quiere que hagan. De hecho, los seres humanos son tan malos que tendré que destruir a la mayoría de la humanidad, castigarla toda, antes del día final. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo lo furioso que estoy. Lo dije en muchas de sus sagradas escrituras, como en el Corán en Sura 17:58.
No habrá morada que no destruyamos antes del día de la resurrección o sobre la que no inflijamos un severo castigo. Esto es conforme a la ley de Dios. Pero pensé que eras un Dios amoroso, indulgente. Lo soy siempre y cuando no me hagas enfurecer. Te estás burlando de nosotros, ¿verdad? Has estado citando un montón de fragmentos obsoletos de esas escrituras solo para ridiculizar a los humanos. Citar lo que han dicho sobre mí es ridiculizarlos. Mi buen y maravilloso amigo, Dios no ridiculiza a los humanos, son los humanos quienes me ridiculizan. Ustedes dicen que Dios decreta esta clase de cosas y utilizan escritos a los que llaman sagrados para probarlo. Han justificado y racionalizado las conductas más bárbaras exhibiendo estas sagradas escrituras. No se vale. Los pasajes que citaste son, entre comillas, obsoletos. En la actualidad, nadie tiene la intención de aplicarlos literalmente. Creí que sus sagradas escrituras nunca se volvían obsoletas, entre comillas. ¿No es eso lo que las hace sagradas? ¿Estás seguro de que en la época actual nadie tiene la intención de aplicarlo literalmente? Por supuesto, estoy seguro, no podrían aplicarse. Quizá quisieras decirles eso a algunos de los fundamentalistas de tu mundo. Ellos dicen algo muy diferente. Entre ustedes hay quienes se apegan a ellas al pie de la letra. Aseguran que su sagrada escritura, la Biblia, el Corán, la que sea, debe leerse al pie de la letra y aplicarse literalmente. Bueno, eso sí lo sé, pero esos fundamentalistas son una minoría, no influyen verdaderamente en la vida diaria. ¿En serio? Está bien. Admito que en algunos lugares del mundo los gobiernos convirtieron en leyes aseveraciones que primero aparecieron en sus escrituras. Y las autoridades de esos países sí cortaron las manos a los ladrones, lapidaron a los adúlteros, asesinaron a los apóstatas y con frecuencia aplicaron esos castigos en estadios deportivos a manera de eventos públicos. Sí, cosas primitivas suceden en tiempos primitivos. Bueno, ni siquiera estaba hablando de tiempos primitivos. Hablaba del siglo XXI, de estos días y este tiempo. Igual yo, Oh, bueno, la mayoría de los humanos no piensan que estos sean tiempos primitivos. entonces no están viviendo con mucha atención el mundo que los rodea. Sin embargo, la observación que yo hacía era que tales fundamentalistas radicales no influyen tanto en la vida diaria de la mayoría de la gente. Quizá no de la mayoría de la gente, en la cultura en la que vives tú o en los círculos en los que te mueves, pero hay otras culturas y otros círculos dentro de tu propia cultura donde los estrictos puntos de vista fundamentalistas repercuten enormemente en la vida diaria. Supongo que debo estar de acuerdo contigo cuando oigo historias acerca de Afganistán, por ejemplo, donde por 5 años las autoridades imperantes observaron que lo que afirmaban era una verdadera y apropiada interpretación de los escritos sagrados del Islam al cortar las manos a los ladrones y matar a los no creyentes. No es solo un país el que ha mostrado conductas primitivas. No, pero en ese país en particular las cosas se volvieron muy extrañas, casi surrealistas. El gobierno no permitía que se tocara en ningún lugar otra música que no fueran himnos sagrados y cantos. Prohibió la televisión, convirtió en una ofensa que debía castigarse mostrar una imagen o una fotografía de cualquier ser humano o animal y afirmó que era una violación a la ley sagrada crear o mostrar, entre comillas, imágenes talladas. Y ya he hablado de sus prohibiciones contra las mujeres. Las leyes de algunos otros países son casi igual de estrictas. El mundo se horrorizó en abril del 2002 cuando se informó que más de una docena de jovencitas adolescentes murió en un incendio en su escuela en Arabia Saudita porque al parecer no se les permitió salir corriendo del edificio en llamas porque no tenían puesto el atavío islámico apropiado. En realidad, en Arabia Saudita hay una
entre comillas, policía religiosa que tiene autoridad para citar a la gente por infracciones a la ley religiosa tal como ellos la interpretan. Se puede castigar a las mujeres allí mismo si se juzga que van vestidas de manera inapropiada en público. Una mujer no puede comer en un restaurante con su propio. Las, mm, las solo pueden sentarse de manera ay, que la mujer no sea. Y cuando tales prácticas de tela de juicio, se afirma que quien lo hace es sensible, entre comillas, a las normas culturales, las viejas del pueblo local. Sin embargo, vamos a abandonar valores humanos básicos por respetar la diversidad religiosa o cultural. ¿Es insensible ser sensible a leyes que son insensibles? Supongo que podría arguirse que se es insensible si se critica, que la propia gente del lugar dice que quiere, pero en la mayoría de estos casos la gente no tiene opción al respecto. Son leyes, entre comillas, sagradas, que no tienen nada que ver con protecciones civiles y sí todo que ver con prejuicios y creencias religiosas particulares que se le imponen a la gente. Cuando los talibanes abandonaron Kabul, la capital de Afganistán, les llevó un mediodía a las mujeres empezar a salir de sus casas sin cubrirse de pies a cabezas, a los hombres rasurarse sus barbas no deseadas y a los comerciantes volver a tocar música. Ahora bien, examinamos las creencias culturales primitivas y las conductas surrealistas de algunos países. Oh, ¿te refieres a creencias tales como que las personas de cierto color de piel deben ser compradas, vendidas y usadas como esclavas? Tales como el prejuicio que persiste hasta hoy de que hay que tratar a esa gente con menos respeto, darles menos educación, menos oportunidades y en general una menor participación de todo. O el de que las mujeres, al igual que la gente con diferentes preferencias sexuales, deben caer en la misma categoría. ¿Te refieres a los países que creen que es correcto usar la fuerza? ¿A las naciones que ajustan su moral para que se amolde a sus propósitos? ¿A los gobiernos que deforman la verdad para que convenga a sus propios programas? ¿A la gente que conquista, destruye, bombardea, mata, saquea, oprime económicamente y priva de manera sistemática a otros de una décima parte de lo que tienen para ellos tener más? Tú estás haciendo la lista, no yo. Pero ayúdame a entender. Muchos pueblos y naciones en el mundo hacen lo que hacen, dicen lo que dicen y creen lo que creen basándose en lo que saben que Dios ha proclamado. Yo no hago proclamaciones. ¿Quieres decir que no fuiste tú, que no fue Dios quien dijo que la gente debe comportarse de esas maneras? ¿Que no fuiste tú quien seleccionó una raza para que fuera tu, entre comillas, pueblo escogido? ¿Que no fuiste tú quien puso a una nación, entre comillas, bajo Dios? ¿Que no fuiste tú quien dijo, tal como el Nuevo Testamento la aclara, que las razas nunca deben casarse entre sí, que los homosexuales son abominables, o que como declara la Torá, entre comillas, si los testículos de un hombre son aplastados o su pene es cercenado, no puede ser incluido en la asamblea del Señor? ¿Tú qué crees? No sé qué pensar. Sí, sí sabes. Sabes exactamente qué pensar. Sabes la verdad sobre eso. Lo sabes gracias a ese sistema de guía interno del que te hablé. Tienes una sensación de seguridad de que de ninguna manera Dios podría haber dicho esas cosas o la mitad de otras que se me han imputado. Tú lo sabes, yo lo sé y todo el mundo lo sabe. La cuestión no es si lo saben, sino si son capaces de admitirlo, de decirlo a los gritos, de contradecir la idea prevaleciente de que no se debe pisotear las creencias sagradas y las tradiciones antiguas, de que se pueden pisotear entre sí, pero no pueden pisotear sus creencias. De hecho,
Se ha vuelto una tradición pisotearse uno a otro a causa de sus creencias. Y así lo absurdo cierra el círculo. Tengo que admitir que siempre me ha costado trabajo creer que Dios le dice a la gente que no debe casarse con gente de otras religiones o que las mujeres no deben permitir que se vea alguna parte de su cuerpo en público, o que las parejas no utilicen preservativos, o que los hombres deben dejarse la barba. Nunca entendí por qué Dios creyó que debía dar tantas órdenes a los seres humanos. No, no tengo que dar órdenes a nadie y nunca lo he hecho. ¿Nunca? No, y nunca lo haré. ¿Nunca lo harás? ¿Quieres decir que nunca sabremos qué es lo que Dios quiere realmente? No, ¿Por qué? ¿Por qué nos harías eso? hacerles qué. Decimos que debemos seguir la ley de Dios para obedecer tus deseos y luego no decimos qué es lo que realmente quieres. Porque yo no quiero nada. Y eso es lo que ustedes no entienden o se rehúsan a aceptar. No hay nada que Dios quiera o necesite. Dios no requiere nada, no pide nada, no obliga a nada. Enseña esto en tus seminarios y en tus conferencias. Dios tampoco ordena ni requiere. Insisto, tampoco espera nada. Di esto a tus jóvenes. Soy el autor de todo. Yo soy el creador y el creado. No hay nada que sea que yo no sea. No necesito dar órdenes a nadie. ¿A quién daría órdenes? No hay nadie que ordene, solo yo. Soy el todo en todo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y a quién castigaría si no cumpliera mis órdenes? ¿Usaría mi mano derecha para golpear a mi izquierda? ¿Mordería mi nariz para modificar a mi cara? Sus maestros y sus doctores en leyes, sus sacerdotes y sus ulamas le dicen que hay que temer a Dios, porque Él es un Dios vengativo. Le dicen que hay que vivir con miedo a la ira de Dios, quien tiene que temblar en su presencia. Toda su vida deben temer al terrible juicio del Señor. Les dijeron que para Dios es, entre comillas, justo. Y Dios sabe, estarás en problemas si confrontas las terribles justicias del Señor. Por lo tanto, debes obedecer todos sus mandatos, o si no, la mayoría de ustedes, en consecuencia, pasa gran parte de su vida adulta buscando el buen camino, adorando a Dios, obedeciéndolo y sirviéndole. La ironía de todo esto es que yo no necesito su adoración y tampoco necesito que me obedezcan ni que me sirvan. Estas conductas son las que los monarcas, tiranos, egomaniáticos e inseguros han pedido a sus súbditos a lo largo de la historia. De ninguna manera son requerimientos que Dios haya hecho. Y llama la atención que hasta ahora el mundo no se haya dado cuenta de que esas órdenes son falsas y que no tienen nada que ver con las necesidades divinas. La divinidad no tiene necesidades. Todo lo que es exactamente eso, todo lo que es. Por eso no hay nada que necesite o de lo que carezca por definición. Si escoges creer en un Dios que de alguna manera necesita algo y tiene los sentimientos tan heridos que si no consigue lo que quiere, castiga a aquel de quien esperaba recibirlo, entonces elegiste creer en un Dios mucho más pequeño que yo. Ustedes son verdaderamente hijos de un Dios más pequeño. No, hijos míos, por favor, déjame asegurarte otra vez, a través de esta conversación, como lo he hecho en pasadas conversaciones, que yo no necesito ni requiero nada. De Conversaciones con Dios 1. Entonces, tú no nos has dado órdenes, entre comillas. No, fueron los seres humanos quienes creyeron que tenía que dar órdenes a los demás seres humanos con el fin de mantener el orden. Y la mejor manera que encontraron para lograr que la gente las obedeciera fue decir que provenían directamente de Dios. Algunos creían sinceramente que recibían instrucciones de Dios acerca de cómo se debía vivir y transmitían de buena fe a los demás las órdenes que recibían. Sin embargo, esto no significa que lo que transmitían siempre fuera exacto, ni tampoco que las personas que afirmaban haber sido las receptoras originales de estas revelaciones fueran infalibles. Como si dijéramos que este libro es infalible. Así es, exactamente. Cualquier pretensión de infalibilidad,
por este libro sería inexacta. ¿Sería inexacto decir que este libro es exacto? Sí, Entonces, ¿este libro es exacto cuando dice que es inexacto? eso es inteligente y eso también es sí. Pero si es inexacto, ¿por qué debemos creer lo que dice? No deben creerlo, deben aplicarlo y ver que funciona. A propósito, pon a prueba cualquier otro manuscrito que pretenda hacer una comunicación con Dios. Ya hemos hecho eso. Durante siglos hemos probado las palabras de esos otros libros y la vida en nuestro planeta es la prueba de si sus enseñanzas funcionaron o no. Entonces, ya no solo es cuestión de si tienen evidencia, es una cuestión de cuánta evidencia necesitan. Aparentemente. Pero aún así, lo que estás diciendo en este libro es imposible de creer. No puede ser verdad. Viola todo lo que me han enseñado. Dios debe querer algo. ¿Por qué? No lo sé, pero debe quererlo, porque si no fuera así, ¿qué razón podríamos tener para hacer o no hacer algo? Eso significa que necesitas que Dios te pida hacer las cosas que te convienen y te prohíba hacer las que evidentemente no te convienen. No, no lo que necesitamos. No. Lo que necesitamos es que Dios determine qué es, entre comillas, lo mejor o, entre comillas, lo que no es bueno. Una vez que lo sepamos, nos será más fácil decidir por nosotros mismos si lo hacemos o no. Lo que nos cuesta trabajo es decidir qué es, entre comillas, mejor. Pero eso debería ser fácil. Simplemente decidan qué es lo que están tratando de hacer. Solo vean lo que quieren experimentar. ¿Quiénes? ¿Nosotros como individuo o todos nosotros como colectivo? ¿Y cuándo? ¿Ahora o en el futuro? Porque como ves, el problema es que la mayoría de nosotros decide que somos nosotros mismos, que queremos experimentar y que queremos experimentar ahora, aquí mismo, en este mismo momento y no pensar en el futuro, ni siquiera en el mañana, mucho menos en los próximos meses ni en el siguiente año, ¿Por qué tienen tan poca visión? porque somos egoístas, ¿Por qué son tan egoístas? porque estamos acostumbrados a pensar primero y algunas veces solo en nosotros mismos. ¿Tú sabes esto acerca de ti mismo? Sí, podemos reconocerlo. Entonces el problema es fácil de resolver. La respuesta es obvia. ¿De veras? ¿Cuáles? Simplemente amplía tu definición de, entre comillas, ti mismo. El problema no es que te centres en ti mismo. El problema es que defines mal al ti mismo alrededor del cual te centras. Cuando el centro en torno al que giras es mucho más pequeño de lo que es en realidad el ti mismo, cuando defines al ti mismo, entre comillas, como algo más pequeño que el ti mismo, es cuando de veras estás en dificultades. Cuando apareció tu definición de ti mismo, era muy pequeña. Cuando al principio te volviste consciente de ti mismo, o bien, cuando el Homo sapiens comenzó a volverse consciente de sí mismo, experimentaste que tú estabas aquí y que todo lo demás estaba allá. Así definiste al, entre comillas, ti mismo de una manera demasiado limitada. Más adelante en este diálogo, cuando exploremos la octava nueva revelación, verás en términos asombrosos cómo ha sido limitada tu definición de ti mismo. Aún no te culpes. No podías haberlo hecho mejor. No entendías. Y ahí es donde la mayoría de las organizaciones religiosas te han fallado. Te han enseñado a creer en un limitado, pequeñito ti mismo. Yo creo que el cristianismo enseña que yo soy el guardián de mi hermano. Sí, pero tú estás aquí y tu hermano está allá. Se ven a sí mismos separados el uno del otro. Creo que el islamismo enseña que el elemento más importante en la vida es el Ummah, la comunidad. La comunidad es todo. El honor de la comunidad, la santidad de la comunidad, la seguridad de la comunidad, el carácter y piedad de la comunidad. Todas estas cosas son las que importan y determinan. Espérame porque se me descargó.
Sí, pero la comunidad todavía consiste solo de su gente, la otra gente. No forma parte de la comunidad. Se ven separados unos de otros. Esto conduce a la naturaleza de sus creencias básicas. Definen al individuo, entre comillas, sí mismo, como parte de ustedes hasta donde terminan sus dedos de las manos y sus dedos de los pies. Y si algunos de ustedes tienen un sentido de, entre comillas, colectividad de sí mismos, que se extiende a sus familias o a su comunidad, y en algunos casos esa comunidad puede ser muy grande, pero aún no incluye a todos. Incluye a todo aquel que piensa como tú, se vea como tú, actúe como tú, esté de acuerdo contigo, pero no incluye a los demás. De hecho, los puede excluir sistemáticamente. Muchas de sus organizaciones religiosas les enseñaron a ser exclusivistas. De esta manera, crearon exactamente lo contrario de lo que pretendían crear. En lugar de crear una unidad, produjeron desunión. Pero somos diferentes los unos de los otros, no lo negamos. Sí, espérate un momentico. Ya, perdón, es que está aquí. ¿Dónde quedaste, Jenny? No lo negamos. Me perdí. Ya. No he dicho nada sobre diferencias. Estoy hablando sobre divisiones. Las diferencias no son divisiones. Pero estamos divididos. No, no lo están. Solo creen que lo están. Solo actúan como si lo estuvieran, pero no lo están en realidad. Eso es lo que la mayoría de las religiones les dicen. Les dicen que están separados entre sí y separados de Dios. ¿No estamos separados de Dios? No lo están. Claro que sí lo estamos. Dios es bueno, Dios es grande, nosotros somos malos, somos pecadores, solo somos minúsculas manchas de polvo, indignos siquiera de ser tocados por el pie del Señor. Lo que nos corresponde es humillarnos ante Dios para no olvidar lo insignificante que somos ante nuestro Creador. De acuerdo con algunas religiones, debemos arrodillarnos en humilde súplica mientras decimos nuestras plegarias. De acuerdo con otras, debemos postrarnos con la cara en el piso 5 veces diariamente mientras oramos a Alá. En otras tradiciones, debemos reverenciar profundamente, incluso golpeando nuestro pecho o flagelándonos con azotes. Espera, ya entendí. Veo la imagen. ¿Nos estás diciendo ahora que hemos hecho todo mal? Les estoy diciendo que me malinterpretaron. Les traje mis revelaciones por varios medios y a través de varios mensajeros y vine a ustedes no para humillarlos, sino para exaltarlos. Pero no merecemos ser exaltados. Lo único que merecemos es humillarnos ante el Señor, ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? porque te hemos fallado. Ah, sí, la segunda falacia acerca de Dios. ¿Quieres decir que le hemos fallado a Dios? ¿Cómo podrían fallarle a Dios si Él no quiere ni pide nada? Bueno, pues es que yo no creo eso. Claro, tú crees en la primera falacia. Ahí es donde empecé a perder el camino. Así es. Todas las demás creencias están fundadas en esa falacia. La primera falacia acerca de Dios es que Él pide algo. La otra falacia es que Dios es incapaz de obtener lo que pide, pero sí pide, sí pidió. ¿Cuándo? Al principio, en el jardín del Edén, Dios pidió a los humanos que no comieran el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero lo comimos y nos arrojó del jardín, nos sacó del paraíso. Por supuesto que eso es un simple cuento, una parábola que pretende enseñarnos que nos alejamos de Dios en el momento en que pecamos. Ah, sí, la tercera falacia acerca de Dios. Primero, crees que Dios pide algo. Después, piensas que Dios no puede obtener lo que pide. Y en tercer lugar,
Piensas que Dios te separó de él porque no obtuvo lo que pidió. Pero así es. Pedías que no pecáramos y hemos pecado. Nuestro castigo fue haber sido arrojados del paraíso. Estamos alejados de Dios. Ahora tenemos que luchar por regresar. Tenemos que ganarnos la gracia de Dios. Mis amados hijos, mi gracia jamás les ha faltado. Se han creado un Dios imaginario que ha sido herido. Mis sentimientos no están heridos. Mi sensibilidad no está ofendida. Ustedes no pueden herirme. No pueden desatar mi ira. La perturbación y la ira son antítesis de quién soy y qué soy. Imaginen que soy un ser como ustedes, solo que más grande y poderoso, que moro en algún lugar del universo, alguna suerte de figura paterna que debe satisfacer su ego y que sufre trastornos emocionales como los suyos. Sin embargo, les digo que yo no soy ese, no soy así. Esta es la quinta nueva revelación. Dios no es un ser superior singular, que mora en alguna parte del universo fuera de él, que tiene las mismas necesidades emocionales que los humanos y que está sujeto a las mismas perturbaciones emocionales de ellos. Es imposible herir y perturbar nada de lo que es Dios, y por lo mismo Él no necesita buscar venganza ni imponer castigos. Ahora sé y comprendo que esto malogra sus planes. Eso desordena todo, pues todo su sistema del bien y el mal, de la justicia y la injusticia, está fundado en pensamientos opuestos. Está habilitado por la idea de que Dios sí busca venganza e impone castigos. Casi nadie quiere, entre comillas, abandonar a un Dios que castiga, pero todos quieren sentir que existe cierta justicia en el universo. Si los malos, entre comillas, no reciben castigo cuando están en la tierra, cuando menos podemos acariciar la idea de que, entre comillas, recibirán lo que merecen cuando mueran, porque Dios nos ha prometido hacer justicia. En mi reino no existe el premio ni el castigo. Sin embargo, al decir que no existe el castigo, no quiero decir que no existan las consecuencias. Cuando pases por el trance de eso que llamas morir, entre comillas, es decir, cuando tu cuerpo material cumpla su tiempo aquí en la tierra, entonces tendrás la oportunidad de reposar tu vida. De hecho, tú mismo lo pedirás, lo querrás. Será parte importante del proceso que te permitirá conocerte mejor y conocer la vida que has llevado. Cuando repases tu vida, podrás revivir todos los momentos de tu existencia, todo lo que jamás hayas pensado, dicho o hecho. Esta experiencia será total. No solo experimentarás desde tu punto de vista, sino que lo vivirás desde el punto de vista de todos los que en cuyas vidas haya intervenido. Podrás experimentar lo que ellos sintieron debido a lo que tú pensaste, dijiste o hiciste. A ver si entendí. Repasaré todas mis interacciones con otros de una en una desde la perspectiva de esos otros. Precisamente. Dios mío, eso sería un infierno. No, sería recordar. Recordarás quién eres en realidad y quién puedes ser tras conocer lo que otros sintieron cuando estuvieron en tus manos. Pero aun cuando haya sido doloroso para ellos, tú no sufrirás. ¿Cómo sería eso? Sufrir es un punto de vista, recuérdalo bien. El dolor es una experiencia. Sufrir es un punto de vista acerca de esa experiencia. Tú experimentarás dolor, tal como una madre experimenta dolor al alumbrar a su hijo, pero en tu pensamiento no sufrirás. Siguiendo con la analogía, lo experimentarás como la alegría de dar a luz. En este caso, nacerá tu nuevo yo, un yo que entiende más, comprende más, sabe más, conoce más y por lo mismo está dispuesto a experimentar el yo de otra manera. Es un proceso de evolución y en este proceso de evolución los conceptos primitivos del premio y el castigo, entre comillas, no tienen cabida. Muchos humanos tal vez tengan dificultad para entender esto. Si quitamos el premio y el castigo, parece que todo se desmorona. O tal vez no. Quizás los humanos puedan crear las connotaciones que quieran adjudicar a lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal,
la justicia y la injusticia sin tener que recurrir a Dios para justificarlas. Estás hablando de un código secular. Muchas religiones organizadas dicen que este es el gran mal que invade al mundo. Lo llaman laicismo o humanismo, o peor, laicismo humanista, y dicen que es el gran enemigo de Dios. Claro que sí, porque para ellos representa una enorme amenaza. Dios no tiene enemigos, porque nadie lo puede herir, dañar ni destruir. Sin embargo, nuestros diccionarios definen, entre comillas, laicismo como rechazo o exclusión de la religión y de las ideas religiosas. Y ese es mi punto. No dicen nada de rechazo ni de exclusión de la espiritualidad ni de las ideas espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Una es una institución y la otra es una experiencia. Las religiones son instituciones erigidas sobre una idea particular de cómo son las cosas. Cuando estas ideas se endurecen y se graban en piedra, reciben el nombre de dogmas y doctrinas. Entonces se vuelven incuestionables. Las religiones organizadas requieren que crean sus enseñanzas. La espiritualidad no exige que creas en algo. Por el contrario, no cesa de invitarte a que adviertas tu experiencia. Tu experiencia personal se convierte en tu autoridad y no en lo que el otro te ha dicho que debe ser. Si tuvieras que pertenecer a una religión cualquiera para encontrar a Dios, ello significaría que Dios ha impuesto una forma o un camino concreto para que llegues a Él. Pero, ¿para qué querría que fuera así? No lo sé. ¿Por qué quieres que sea así? La respuesta es que no lo quiero. La idea de que Dios ha dispuesto un solo camino para llegar a Él o un medio concreto para llevarlo a ella y de que este camino y solo este camino servirá, se desprende del espejismo de la pretensión. ¿El espejismo de la pretensión? Este es otro espejismo de los humanos, otra de esas creencias falsas que hemos analizado. No tiene relación alguna con la realidad última. Y no necesito pretender nada de ti, porque yo no necesito recibir nada de ti. Además, a diferencia de lo que se piensa, yo no tengo necesidad alguna de pretender que vengas a mí por cierto camino. Rezar el rosario es mejor que decir el sabitu. La práctica llamada bhakti es más grande que la llamada seder. Una iglesia más sagrada que una mezquita es más sagrada que una sinagoga. ¿Has de encontrarme en un lugar y no en el otro? Debo decir que la respuesta es no. Pero entonces, ¿por qué las religiones insisten en que su camino es el mejor? Bueno, no, el único para llegar a ti. Las religiones organizadas aprovechan esta idea porque les brinda un instrumento para buscar, captar y retener a sus miembros y por lo mismo para seguir existiendo. La primera función de una organización cualquiera es perpetuarse. En el momento en que una organización cumple con el objetivo de su creación, esta organización deja de ser necesaria. Esto explica por qué las organizaciones rara vez cumplen con la tarea que les ha sido asignada. Por lo general, a las organizaciones no les interesa volverse obsoletas. Esto es tan cierto en el caso de las religiones como en el de cualquier otra empresa organizada, o tal vez más. El hecho de que una religión organizada determinada haya existido hace mucho tiempo no habla de su eficacia, sino justo de lo contrario. Pero si no fuera por la religión, ¿cómo sabríamos cómo volver a Dios? En primer lugar, no puedes volver a Dios porque jamás lo has abandonado ni Él te ha abandonado. La tercera falacia acerca de Dios es que tú y yo estamos separados. Como tú piensas que estamos separados el uno del otro, tú no cesas de tratar de volver a mí. Un momento, tengo un regalo magnífico al respecto. Es estupendo. Está bien, cuéntalo. Trata de un niño que se escapa al bosque 1 o 2 veces al día. Su padre se empieza a preocupar. ¿Qué puede estar haciendo ahí el niño día tras día? Un día, el padre pregunta al muchacho, ¿por qué pasas tanto tiempo en el bosque? El niño responde, para estar más cerca de Dios. Bueno, dice el padre aliviado,
No tienes que internarte en el bosque para eso. Dios está en todas partes. Dios es el mismo en el bosque que aquí afuera, en el resto del mundo. Sí, padre, respondió el niño sonriendo, pero yo soy diferente en el bosque. Qué bonito relato. Tanto el padre como el hijo dijeron una gran verdad. El hijo entendió que Dios está en todas partes, pero que él no era capaz de desacelerarse y percibir la presencia de Dios en todas partes tan bien como lo hacía cuando estaba en el bosque. Son palabras muy sabias. El significado del relato es que si tú dejas de hacer lo que estás haciendo, tan solo un instante de cada día, entonces podrás sentir la presencia de Dios. El padre también fue sabio, pues entendió que no era necesario ir al bosque. En este caso, el significado del relato es cuando uno lleva el bosque consigo, a donde quiera que estés, entonces habrás empezado a dominar la vida. Esta es la cuarta falacia acerca de Dios. Tú necesariamente debes hacer algo para poder volver a mí. Hay ciertas condiciones que debes cumplir para poder reunirte con Dios en lo que llamas cielo. Te daré una buena noticia. No hay que ir a otro lugar. El reto no es ir al cielo, sino saber que ya estás ahí, pues el cielo es el reino de Dios y no existe otro reino. Sin embargo, aun suponiendo que hubiera otro lugar que no fuera el cielo y que estuvieras buscando pistas para dirigirte a él, casi todas las religiones organizadas serían muy confusas como lugares para encontrarlo ahí. Existen miles de religiones en la tierra y cada una tiene distintos conjuntos de pistas que reflejan su propia idea de cómo quiere Dios que sean las cosas. Por supuesto que, como hemos insistido aquí, Dios no quiere que lo veneres de una manera específica. De hecho, Dios tampoco quiere que lo veneres en absoluto. El ego de Dios no es tan frágil que él o ella deban pedirte que, temeroso, te inclines ante su persona con reverencia, ni que te humilles en sincera súplica, para así merecer que te prodiguen sus bendiciones. ¿Qué especie de ser supremo necesitaría hacer esto? ¿Qué tipo de Dios sería? Esta es la pregunta que debes plantear con sinceridad. Te han dicho que Dios creó a los humanos a su imagen y semejanza, pero te pregunto, ¿no sería posible que las religiones hayan moldeado a Dios a la imagen y semejanza de los humanos? Antes hiciste el mismo comentario. Así es, te invito a estudiar esta pregunta a fondo, porque cuando los humanos no pueden obtener de otros lo que esperan de ellos, entonces se enfadan. Así los seres humanos realmente creen que necesitan lo que estaban pidiendo y sin embargo no lo consiguen. Entonces condenan y destruyen a quienes no se lo proporcionan. Esto es justo lo que dicen que hace Dios. Esta es la quinta falacia acerca de Dios. Tú piensas que Dios te destruirá si no cumple lo que te pide. Nada podría estar más alejado de la verdad, porque te destruiría. ¿Qué objeto tendría hacerla? Hacer justicia. ¿Justicia? Dios es justo. Si desobedecemos las leyes de Dios, recibiremos un castigo. ¿Y exactamente qué quiere decir las leyes de Dios? Todo está escrito en el libro. ¿Cuál libro? Volvemos a empezar. ¿Tú sabes cuál libro? Ah, sí, el libro en el que tú crees. Así es. ¿Ves el círculo? Es un círculo vicioso. Dará vueltas y vueltas, produciendo un desastre humano tras otro, hasta que todos ustedes se puedan poner de acuerdo en un conjunto de leyes que no están fundadas en una religión particular. ¿Quieres decir que construyamos una sociedad laica? Quiero decir que creen una comunidad espiritual y no una religiosa. Una comunidad asentada en principios espirituales y no una comunidad fundada en las doctrinas de las principales religiones organizadas, que en su mayoría están fundadas en concepciones incompletas y en teologías exclusivistas. La comunidad que te invito a construir estaría firmemente asentada en todas las nuevas revelaciones, incluida la sexta nueva revelación, la cual acabará para siempre con las 5 falacias acerca de Dios.
Todas las cosas son un solo todo. Solo hay un todo y todas las cosas forman parte del único todo que existe. La afirmación, todas las cosas son una sola, significa que como todo es parte del mismo cosmos, todos estamos interconectados, o significa que todos somos, de manera muy literal, la misma cosa. Significa que todos ustedes son la misma cosa. Todo en el universo está hecho de la misma materia. Pueden llamar a una cosa como deseen. Pueden llamarla Dios, pueden llamarla vida, pueden llamarla energía o pueden llamarla para otros calificativos dependiendo de cómo se manifieste. Eso no lo hará diferente. Por lo tanto, ustedes no pueden estar separados de mí de ninguna manera. Ni de la materia viviente, Ni de nada absolutamente. Todas las cosas están vivas. No existe nada que sea materia muerta. ni las rocas, el polvo o los demás objetos inertes. ¿Cómo definen a un objeto inerte? Bueno, nos volvemos a remitir al diccionario. Dice que inerte, entre comillas, significa falta de capacidad para moverse. No hay tal cosa en el universo. ¿Las rocas pueden moverse? Las rocas son movimiento en sí mismas, de una manera particular, a una velocidad particular, con una vibración particular. Todo está en movimiento. Todo. El movimiento en la naturaleza del universo y todas las cosas en él. No hay nada que no se mueva. Nada. Si pones una roca bajo un microscopio, ¿qué ves? Moléculas, átomos. Sí. ¿Y qué están haciendo? Se están moviendo. Correcto. Si ahora la pones bajo un microscopio muy poderoso, ¿qué encuentras? Partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones, hadrones, bariones, mesones, quarks, antiquarks. Bien. ¿Y qué están haciendo todas esas cosas? ¿Moviéndose? Exactamente. ¿Ves alguna cosa que no se mueva? No, En otras palabras, todas las cosas están compuestas de materias que se mueven. ¿Estás de acuerdo? creo que sí. Ahora, la pregunta elemental es la siguiente. Sí, ¿Qué hace que se muevan? no estoy seguro de saberlo. Adivina. ¿Alguna fuerza invisible? ¿La gravedad? En realidad, en la escala de átomos, el efecto de la fuerza de la gravedad casi no existe cuando se compara con las demás fuerzas en funcionamiento. ¿De más fuerzas? Tu ciencia ya ha descubierto otras tres fuerzas básicas, todas ellas más fuertes que la de la gravedad. Ya estas tres fuerzas más de la gravedad se les llama cuatro fuerzas básicas. De acuerdo con su grado de fortaleza se les llama fuerza fuerte, fuerza electromagnética, fuerza débil y fuerza de gravedad. ¡Wow! Gracias por la lección de física. Ni siquiera hemos comenzado, hijo mío, ni siquiera hemos comenzado. Podríamos hablar de leptones y neutrinos, del muón y del tau, de muchas más, muchísimas cosas. Podríamos hablar del campo unificado del todo. Y aún así, solamente tocaríamos la superficie de lo que es verdadero acerca de la vida. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que sueñas en tu filosofía. Entonces, ¿qué hace que se muevan las cosas? ¿Qué hace que todo permanezca en movimiento? En términos simples que puedas entender, Por favor, lo hago yo. tú, Yo soy la primera causa. Soy el que hace movimientos correctos. Podrías decir, entre comillas, Dios es buena onda. Dios tiene todos los movimientos. Soy el alfa y el omega, el inicio y el final, el aquí y el allá, el antes y el después, el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, y el espacio entre las dos. Soy el todo, el no todo, el soy, el no soy. Soy eso que es y eso que no es. Lo que significa en efecto que no hay nada que sea, porque es en la ausencia de eso que no es
Eso que es, no es. Y que en consecuencia significa que no hay nada que no sea. Todo lo que es y no es. ¿Entiendes? Por supuesto que sí, porque exactamente eso les estaba diciendo ayer a un par de amigos en Murphys. Estábamos disfrutando de la brisa, ¿ves? Y el tema de Dios salió a colación. Y apenas estaba adentrándome en el tema cuando de repente me di cuenta que era tarde y que debía irme. Ajá. Por lo tanto, el punto de todo esto es, Es como dije, que todos somos la misma cosa. Todos somos eso que se mueve. No hay nada que no se mueva. Todo se mueve. Nada permanece estático. Nada. Toda la materia está en movimiento. Eso te incluye a ti y a las rocas. Todos ustedes son esta misma cosa. Esta cosa que se llama vida. Todo en la vida es vida. ¿Puedes involucrarte en ese concepto? no creo haberlo escuchado desde esa perspectiva anteriormente. ¿Puedes profundizar en el concepto? No hay nada en la vida que no sea una parte de la vida. ¿Estás de acuerdo? Bueno, creo que sí. Bien. Entonces estás a un solo paso de entender una verdad más grande, ¿Cuál es? que Dios y tú son uno. No estoy seguro de poder dar ese paso. ¿Cómo puede ser eso verdad? Es verdad si la vida es solo otra palabra para Dios, y lo es. Hay solo una cosa, y esa cosa puede ser llamada Dios o vida. Todo eso que es, o como le plazca que le llames. Tú eres todas las manifestaciones de esa cosa única, como lo es lo demás que observas con tus 5 sentidos y todo lo que observas con tu 6º sentido también. De hecho, tus 5 sentidos son receptores muy primitivos. Recopilan datos relacionados solos con aproximadamente 1/10 del mundo que te rodea. Tu 6º sentido recopila mucho más. ¿Mi sexto sentido? Sí, ¿Cuál es ese? ¿La intuición? lo has llamado así. También lo has llamado percepción extrasensorial. Es en este nivel de percepción que muchos de los misterios del universo no pueden ser revelados y considerados como que no son del todo misteriosos. Bueno, todo lo que me has dicho ha sido fascinante. Pero ¿qué tiene que ver con la paz mundial y con la crisis que está enfrentando el mundo de hoy? Todo, ¿Todo? todo. ¿Por qué? Porque estás usando solamente tus 5 sentidos para imaginarte el mundo a tu alrededor y solo estás usando tus 5 sentidos para construirlo y para crear el tipo de comunidad del cual te estoy hablando. Para crear el mundo de tus sueños, tienes que utilizar tu 6º sentido. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Todo lo que crees acerca de Dios y tu mundo te ha llegado a través de tus 5 sentidos. Así ha sido para la mayoría de la gente en tu planeta. El aprendizaje de Dios a través del 6º sentido de las personas siempre se ha prohibido. Todos los humanos que lo han hecho y proclamado públicamente han sido humillados y perseguidos. De modo que se te ha pedido que aprendas acerca de Dios, quien vive fuera en tus 5 sentidos, usando solo tus 5 sentidos. De hecho, solo estás utilizando 2. ¿Qué sabe la mayoría de la gente acerca de Dios que no haya sobre todo escuchado o leído? Si tienen un pensamiento acerca de cómo debe ser Dios, que difiera de lo que han oído o leído, se les dice que lo desechen. Tales presentimientos, les dicen al regañarlos, son, entre comillas, obra del demonio. Tu conocimiento acerca de Dios es filtrado por el conocimiento. Alguien le dijo a alguien, que 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 te dijo a ti. Bueno, ¿cómo vamos a averiguar también acerca de Dios? Alguien tiene que decirnos porque dentro y en sí mismo Dios es lo desconocido. ¿Cómo crees que supieron de él quienes le hablaron a los humanos por primera vez de Dios? Escucharon a los maestros y a los profetas. ¿Y cómo pudieron ellos, a quienes citas, saber de Dios? A través de la revelación directa.
Entonces, ¿la revelación directa es un medio válido para saber cosas sobre Dios? Sí, pero solo si fuiste una persona anciana, que vivió en tiempos antiguos. Sé a dónde me estás conduciendo y no iré allí. Puedes considerar la posibilidad de que lo que funcionaría para el mundo ahora, dado el mundo, dice que desea experimentar, es decir, la paz y la armonía, es una nueva espiritualidad basada en las nuevas revelaciones. ¿De qué tipo de nueva espiritualidad estamos hablando? Una espiritualidad que se engrandece sobre la religión organizada en forma actual, pues muchas de sus religiones antiguas, con sus limitaciones inherentes, no te dejan experimentar a Dios como es realmente. Tampoco te permiten experimentar la paz, el gozo y la libertad. Otras palabras para nombrar a Dios como es realmente. Sí, bueno, como antes dije, esta entre comillas nueva espiritualidad tan reconocida suena a algo terrible como el humanismo que no tiene nada que ver con Dios. ¿Y cómo define humanismo tu diccionario? Una forma de vida centrada en intereses y valores humanos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué alguien tendría problema con eso? Que la vida debería estar centrada en los intereses y valores de Dios, no en los nuestros. ¿Crees que sean diferentes? Por supuesto que son diferentes. Dios quiere una sola, Dios quiere una cosa, nosotros otra. Ese es el meollo del asunto. Tus problemas no se deben a que los seres humanos estén haciendo cosas diferentes a las que dicen que, entre comillas, Dios quiere que hagan. Tus problemas son creados por gente que está haciendo exactamente lo que dicen que, entre comillas, Dios quiere que hagan. ¿Has notado eso? Así, en algunos casos, pero En algunos casos, en casi todos los casos, la causa por la muerte que se ha peleado en la mayoría de tus guerras ha sido la de las religiones organizadas más que cualquier otra. Millones de tus congéneres han sido asesinados en nombre de Dios. ¿No es esto una blasfemia? Todo cambiaría en tu planeta si solo dejaras de decirte a ti mismo que estás haciendo la voluntad de Dios cuando dañas a otro. bueno, no creo que lo pongamos de esa manera. Lo pones exactamente de esa manera e insistes en que Dios lo pone así. Incluso te dices a ti mismo que Dios quiere que vayas y pelees por Él, que mates por Él. No es así, nadie dice eso, y nadie dice que Dios dice eso. ¿De veras? ¿Tengo que volver a empezar a citar los libros sagrados? En el Corán, Dios no solo dice que vayas y pelees, dice que quienes no lo hagan se irán al infierno. No, no, no. Un libro sagrado impulsa a la paz, no a pelear. Bueno, Dios no está hablando acerca de pelear con alguien aquí. Dios está hablando de pelear contra quienes no creen en lo que Él te ha dicho que creas. Dios no haría eso. Dios es el más grande pacificador en el universo. Dios es la paz en sí. Dios no instruiría a sus feligreses a pelear contra los demás solo porque profesan una creencia religiosa diferente. Pero los humanos dicen que Dios hace eso exactamente. En el Corán, Sura 9:1-23 se declara: aquellos que creen, combatid a los incrédulos que os rodean y dejad que encuentren la firmeza en vos y que sepan que Alá está con quienes le temen. Y en el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 31, dice: deberéis saber que no hay mejor batalla para vos que pelear por los principios religiosos y así no hay necesidad de indecisión. Está bien. Entonces, tal vez sugiere que los creyentes verdaderos pueden desear salir y pelear por sus creencias, pero no dicen que tengan que hacerlo y que si no, Dios te castigará. Esa es la exageración de alguien. Bueno, y dejé marcado hasta allí para saber que aquí vamos a quedar. Esa no es la palabra de Dios. Y con eso, honrando tu tiempo y nuestro tiempo, voy a dejar de compartir la pantalla y regresamos. Hola chicos, muy buenas noches. Con esto por hoy finalizamos. Hola Mirta, Doris, Carolina, Andrea, José, mi Nancy y Adriana.
Hola, Chucho. Muy buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. Con un poquito de frío, pero de resto bien. Si alguno quiere dejar su mensaje de lo que se lleva de la lectura de hoy, bienvenido, abra micrófono y con esto, porque quiero honrar el tiempo de ustedes y el nuestro. De verdad, gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando. No vi Nancy María, ¿en qué hoja quedamos? ¿65? Bueno, creo, sí, 65, sí. Quedamos en la 65. Y bueno, gracias por estar aquí, pero si alguno quiere dejar su mensaje, como siempre, que se lleva del espacio de hoy, de corazón, gracias por responder al llamado y muy rico verlos en esta noche. Adriana, Muy rico Buenas poder noches. compartir eso con ustedes, de verdad que sí, muchas gracias. Me sentí como cuando en la finca me ponía a escuchar las radionovelas cuando existían. ok, Y ese es como, a mí realmente casi que no, Nancita sabe que no me gusta mucho la lectura, prefiero la parte audible, todo lo que son los audiolibros y todo lo que son conferencias, pero este formato me pareció súper chévere y les agradezco mucho porque me hicieron reír mucho con el libro y aquí que está Caro también. Hola, lo disfrutamos mucho. gracias. Gracias, mi Chucho, gracias, Carito, de verdad, por acompañarnos en esta noche. Mi Adriana Galán desde México, cuéntanos, ¿qué te... Bu- Buenas noches. Bueno, Me quedo con que en la medida que entendamos que somos la unidad, vamos a tener mucho menos problemas. sí, pareció un trabalenguas eso de que él es, y de verdad que lo hemos visto y leído por todas partes, que somos uno con él. El gran tema, y ahí sí hablo por mí, es experimentarlo. Así como narró el tema del bosque, del papá que le dice al niño que van al bosque y le dice que no. Y mira la explicación también que le da, dice, pero tal vez cuando vas al bosque, sí le quito la patica al acelerador y entonces por eso experimento la presencia. Y creo yo que realmente eso es lo que hago cuando oro o cuando medito o cuando voy a un servicio, independientemente si es de la religión católica, cristiana, de la que sea, pero le quito la patica al acelerador y puedo sentir su presencia. Sí. Ok, gracias, Adriana. Bueno, chicos, sí. Ah, Mirta, hola, buenas noches desde Quito, Buenas Ecuador. noches. Qué gusto escucharle y qué gusto verles a los tiempos. Pues lo que resuena conmigo es que todo es vida. Todo, todo, absolutamente todo, aparentemente hasta las cosas inertes, pues todo es vida y todos en algún momento tenemos un propósito. Así que eso es lo que resuena el día de hoy conmigo y nada, pues es como que Dios sigue hablando, es como que ya lo he escuchado en alguna parte de mi vida, pero no sé dónde, pero lo he escuchado y es como que lo vuelvo a vivir ya consciente. Gracias, mi Mirta. Por eso en la película de las 9 revelaciones, los protagonistas logran ver de que todo tiene vida, el árbol cobra vida y ellos se logran ocultar de quienes los buscan, porque sí, todo está vivo. De hecho, hay un pedazo en la lectura que decía, ay, se me fue. Ah, no, cuando le dice que cuando muramos, bueno, él ya lo pone entre comillas, cuando dejemos este vestido, nos van a pasar la película, pero no solamente de cómo tú te sentiste, sino de cómo los demás se sintieron. Bueno, eso siempre que lo leo a mí me causa estupor, de pensar de que no solamente voy a ver la película del lado mío, sino de cómo los otros se sintieron. Gracias, mi Mirta, por estar aquí esta noche. También hace rato sin verte. Mi Andrés, Gracias. mis Andreas, bueno chicos, de verdad hoy no voy a extenderme porque la vez pasada me fui como media hora más. Un besito y un abrazo, o si alguno me levanta la mano y quiere dejarme la apreciación, con gusto, pero de verdad quiero honrar tu tiempo y agradecerte por estar aquí. Solo hasta hoy, porque ninguno me puso, me di cuenta que no había subido la grabación no terminé, la edité, pero no la subí a YouTube, por lo tanto no pude compartir la grabación de la lectura de hace 8 días, porque sé que
bueno, que hay muchos que no alcanzan a llegar, como Marla hoy o como Jesús, que nos está siguiendo desde México también. Entonces, hoy cuando termine voy a dejarla hecho. De verdad, mi Nancy, gracias. ¿Qué te llevas de hoy? Yo me llevo de hoy que es que aunque nosotros tengamos una práctica religiosa, por lo menos en mi caso, yo soy católica practicante, el tema es espiritual, es mi espiritualidad, es mi relación personal la que me lleva a ese encuentro con Dios, conmigo misma. Eso me llevo hoy. Son dos cosas diferentes, pero que nos llevan por el mismo camino. Es uno de los caminos, cada uno escoge un camino, creo yo, pero lo importante es cómo trascendemos nosotros en nuestra espiritualidad. Así es, mi Nancy. Y hoy sí lo puso en el libro claramente y puso la diferencia de todas dos. Dijo, la una es la institución y la otra es mi experiencia. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, besos, abrazos. Nos encontramos el próximo lunes. Ya vamos por la mitad del libro. Quedamos en la sexta revelación. Besitos, abrazos. Prometo editarlo y subirlo editado. Nos vemos próximo lunes. Bye, bye.